En la boda, mi nuera me tiró vino encima de mi vestido de $40,000, así que yo le quité la herencia millonaria a mi hijo. Su cara cuando leyó el Nuevo Testamento no tenía precio. Lo había cambiado 3 días antes de la ceremonia después de escuchar accidentalmente sus planes para internarme en un asilo y quedarse con mi fortuna. Nunca imaginaron que la anciana senil que tanto menospreciaban era más inteligente que ellos. El vestido confeccionado en seda italiana quedó arruinado por completo, manchado con un carísimo Cabernet Sauvignon que mi nuera, Isabela, derramó accidentalmente sobre mí. La vi sonreír disimuladamente mientras fingía disculparse. Mi hijo Carlos permaneció imperturbable, como si ver a su madre humillada frente a 300 invitados no significara nada. La familia que había construido con tanto esfuerzo ahora me trataba como a una extraña, un obstáculo en su camino hacia mi dinero. Esa noche, regresé sola a mi mansión. Mientras mi chofer conducía por la avenida iluminada, las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas. Sentí un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con mi marcapasos. Era la herida profunda de la traición. Mi único hijo, al que había criado tras quedar viuda a los 35 años, había permitido que su esposa me humillara públicamente. Lo que ellos no sabían era que yo ya conocía sus verdaderas intenciones. Me llamo Sofía Montero, tengo 72 años y soy dueña del grupo empresarial más importante de la industria textil en toda Latinoamérica. Quedé viuda hace 37 años cuando mi esposo, Fernando, murió en un accidente aéreo. En aquel entonces, nuestra empresa estaba al borde de la quiebra. Todos los ejecutivos, incluso nuestros asesores financieros, me aconsejaron venderla. Una mujer no puede manejar un negocio de esta magnitud, me dijeron. Pero me negué rotundamente. Trabajé 18 horas diarias durante años. Dormía en mi oficina, comía en reuniones, y aún así encontraba tiempo para llevar a Carlos a la escuela cada mañana. Mientras él crecía, yo transformé una empresa en quiebra en un imperio. Cada centavo que gané, cada propiedad que adquirí, cada inversión exitosa, todo fue pensando en el futuro de mi hijo. Carlos se educó en las mejores escuelas. Le compré su primer auto de lujo a los 18. Pagué su apartamento en Manhattan mientras estudiaba en Columbia. Financié su boda con Isabela, una mujer que conoció en un viaje a España, con una ceremonia que costó más de $200,000. Nunca escatimé en gastos cuando se trataba de su felicidad. Cuando cumplí 70 años, decidí que era tiempo de retirarme. Nombré a Carlos presidente de la compañía, aunque mantuve la mayoría de las acciones y el control final sobre las decisiones más importantes. Al principio, todo parecía funcionar perfectamente. Mi hijo demostró tener instinto para los negocios y la empresa siguió prosperando bajo su dirección. Entonces conoció a Isabela en un viaje de negocios a Madrid. Era 22 años más joven que él, exquisitamente bella y con un encanto que deslumbraba a todos. Se casaron apenas 6 meses después de conocerse. Desde el principio sentí que algo no encajaba en ella. Sus sonrisas parecían calculadas, sus gestos de cariño hacia mí, ensayados. Pero mi hijo estaba enamorado y yo solo quería su felicidad. 3 meses después de la boda, comenzaron los comentarios. Pequeñas insinuaciones sobre mi edad, sobre lo grande que era mi casa para una persona sola, sobre lo complicado que resultaba para mí manejar tantas propiedades y cuentas bancarias. Al principio fueron sutiles, luego más directos. Mamá, Isabela y yo estamos preocupados por ti. El otro día te vi confundida con las fechas del calendario, me dijo Carlos un domingo durante la comida familiar. No estaba confundida, hijo. Simplemente pensaba en otra cosa, respondí, extrañada por su comentario. También has olvidado nombres de personas que conoces hace años, insistió. Es normal a tu edad, pero tal vez deberíamos considerar que alguien te ayude con tus finanzas. Yo podría ocuparme de eso. Isabela asintió con fingida preocupación mientras servía más vino. Mi abuela empezó así, confundida, y un año después ya no reconocía a nadie.
Deberías hacerte exámenes, Sofía. Esa noche, inquieta por la conversación, revisé mi agenda, mi calendario y mis notas. No encontré ningún error, ninguna confusión en mis apuntes. Mi mente estaba tan clara como siempre. ¿Por qué insistían en que estaba perdiendo facultades? La respuesta llegó una semana antes de la boda de mi sobrina Lucía, la hija de mi hermana. Había regresado temprano de una cita médica, un simple control rutinario, y al entrar a mi despacho, escuché voces provenientes de la sala contigua. La puerta estaba entreabierta. El médico dice que podemos conseguir la declaración de incapacidad mental fácilmente, decía Carlos. Con su edad y algunos testimonios sobre comportamientos erráticos, ningún juez lo cuestionará. ¿Y qué pasa con la herencia? La voz de Isabela sonaba ansiosa, impaciente. Necesitamos asegurarnos de que todo pase a nuestro nombre directamente. Ya lo tengo cubierto. Una vez que tengamos la tutela legal, podemos hacer lo que queramos con sus bienes. La casa en la playa, la colección de arte, las acciones de la empresa. Todo será nuestro. ¿Y ella?, preguntó Isabela. Hay un lugar muy discreto en las afueras, una residencia para ancianos con problemas cognitivos. Nadie cuestionará que esté allí, y nosotros podremos visitarla ocasionalmente para mantener las apariencias. Me quedé petrificada, apoyada contra la pared. Mi propio hijo estaba planeando declararme mentalmente incapacitada para robarme todo lo que había construido durante décadas. Quería encerrarme en un asilo mientras él y su esposa disfrutaban de mi fortuna. No entré a confrontarlos. No les demostré que los había escuchado. En cambio, regresé silenciosamente a mi automóvil y le pedí a mi chofer que me llevara a dar un paseo por la ciudad. Necesitaba pensar, planear mi próximo movimiento. La traición era demasiado dolorosa para procesarla inmediatamente. Al día siguiente, visité a mi abogado, Ricardo Vega, quien había manejado mis asuntos legales durante 30 años. Le conté todo lo que había escuchado. «Esto es grave, Sofía», dijo, quitándose las gafas. «Pero no te preocupes. Legalmente, no pueden hacer nada sin pruebas concretas de tu incapacidad y estás claramente en pleno uso de tus facultades». «Quiero cambiar mi testamento», respondí con determinación, «y quiero hacerlo de manera que Carlos e Isabela no puedan impugnarlo después». Ricardo asintió. «Podemos programar una evaluación psicológica completa primero, para establecer claramente tu capacidad mental. Eso blindará cualquier documento que firmes posteriormente». Durante los siguientes 2 días, me sometí a exhaustivas evaluaciones con 2 psiquiatras independientes. Ambos certificaron mi perfecto estado mental. Con esos documentos en mano, Ricardo preparó un nuevo testamento. En el documento original, Carlos heredaba todo: la empresa, las propiedades, las inversiones, absolutamente todo mi patrimonio valuado en más de $500 millones. En el Nuevo Testamento, las cosas cambiaban drásticamente. La fundación que había establecido años atrás para apoyar a mujeres emprendedoras recibiría el 60% de mis acciones en la empresa. Mi sobrina Lucía, quien siempre había mostrado un genuino interés por el negocio, heredaría el 20% y sería nombrada presidenta ejecutiva. A Carlos solo le quedaría un 5%, lo mínimo que legalmente no podía quitarle por ser mi hijo. El resto de mis bienes se distribuirían entre obras de caridad y algunos empleados leales que me habían acompañado durante décadas. Después de firmar el Nuevo Testamento, me sentí más tranquila. Había protegido mi legado de las garras codiciosas de mi hijo y su esposa. Sin embargo, decidí no confrontarlos todavía. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La boda de mi sobrina Lucía sería la prueba perfecta. Para la ocasión, mandé confeccionar un vestido exclusivo con el mejor diseñador de la ciudad. $40,000 en seda italiana y bordados hechos a mano. Me aseguré de que Carlos e Isabela supieran exactamente cuánto había costado. La ceremonia fue hermosa. Lucía resplandecía de felicidad junto a su nuevo esposo. Durante la recepción, noté que Isabela me observaba constantemente,
con una expresión calculadora en su rostro perfecto. Carlos, por su parte, conversaba animadamente con algunos invitados influyentes, presentándose como el presidente de la empresa, presumiendo logros que en realidad eran míos. Cuando me dirigía al baño, escuché a Isabela susurrarle a Carlos: «Tu madre luce ridícula con ese vestido tan costoso. A su edad debería ser más discreta». No me vieron, por supuesto. Siempre me han subestimado, pensando que mi edad me hace invisible, inofensiva. Durante la cena, me senté en la mesa principal junto a los novios. Carlos e Isabela estaban a pocos metros de distancia. La vi levantarse con una copa de vino tinto en la mano, dirigiéndose hacia mí con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. «Sofía, ¿te gusta el vino?», preguntó, deteniéndose a mi lado. «Es un Cabernet excepcional». Antes de que pudiera responder, tropezó accidentalmente. El vino tinto se derramó sobre mi vestido de seda, arruinándolo instantáneamente. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Isabela fingió horror y comenzó a disculparse profusamente mientras intentaba limpiar la mancha con una servilleta, presionando el tejido y empeorando todo. «¡Qué torpeza la mía!», exclamó con falsa preocupación. «Tu precioso vestido de $40,000. ¡Qué lástima!». La forma en que pronunció el precio, asegurándose de que todos los invitados cercanos la escucharan, revelaba sus verdaderas intenciones. No era un accidente. Era una humillación cuidadosamente orquestada. Miré a Carlos, esperando que interviniera, que defendiera a su madre. Pero permaneció sentado, bebiendo tranquilamente su vino, como si el incidente no mereciera su atención. Fue entonces cuando comprendí completamente la profundidad de su traición. «No te preocupes, querida», respondí con calma, levantándome con dignidad. «Solo es un vestido. Algunas cosas son reemplazables, otras no». Esa noche, mientras mi chofer me llevaba de regreso a casa, tomé mi decisión final. La venganza no sería impulsiva ni evidente. Sería calculada, fría y devastadora, como los mejores negocios que había cerrado durante mi carrera. Al día siguiente, llamé a Ricardo nuevamente. «Quiero una reunión con el consejo directivo para mañana», le dije, «y necesito que prepares los documentos para remover a Carlos de su posición como presidente». Ricardo pareció sorprendido. «¿Estás segura, Sofía? Es una medida drástica». «Completamente segura. Y hay algo más. Quiero que el Nuevo Testamento sea leído en una reunión familiar este fin de semana. Invita a Carlos, Isabela, Lucía y los demás beneficiarios». Los siguientes días pasaron en un borrón de actividad. La reunión con el consejo directivo fue tensa pero productiva. Como accionista mayoritaria, tenía la autoridad para remover a Carlos de su posición. Presenté evidencia de decisiones cuestionables que había tomado, inversiones arriesgadas que había ocultado, incluso un intento de transferir parte de mis acciones a su nombre sin mi autorización. «La junta directiva ha perdido la confianza en su liderazgo», anuncié formalmente. «A partir de hoy queda removido como presidente de Montero Textiles». Carlos palideció. «No puedes hacer esto, mamá. Soy tu hijo, tu único heredero». «Ser mi hijo te dio la oportunidad», respondí, «pero no te garantiza el derecho a destruir lo que he construido». Salió furioso de la sala de juntas, seguido por miradas incómodas de los ejecutivos. Nadie se atrevió a defenderlo. Todos sabían que la empresa era mi creación, mi legado. Esa misma tarde recibí múltiples llamadas suyas, todas las cuales ignoré. También llamó Isabela, llorando, suplicando perdón por el accidente con el vino. Su hipocresía me repugnaba. El fin de semana llegó rápidamente. Organicé la reunión familiar en mi casa. El salón principal, con sus ventanales que daban al jardín, parecía el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Lucía llegó primero, radiante tras regresar de su luna de miel. Mi hermana Emilia la acompañaba, ambas sin saber realmente por qué las había convocado. Carlos e Isabela llegaron con 20 minutos de retraso,
una táctica para demostrar su disgusto. Él había sido informado de que se leería un testamento, pero asumía que sería una revisión menor. Quizás algunos ajustes en legados a empleados o donaciones caritativas. Gracias a todos por venir, comencé una vez que estuvimos sentados. He reunido a la familia porque he tomado algunas decisiones importantes respecto a mi legado y al futuro de la empresa. Ricardo, mi abogado, sacó los documentos de su maletín. Voy a proceder a leer el Nuevo Testamento de doña Sofía Montero, firmado y notariado hace 3 días. Los ojos de Carlos brillaron con codicia mal disimulada. Isabela se inclinó hacia adelante, su mano aferrando la de mi hijo. Estaban tan seguros de su victoria, tan convencidos de que eventualmente todo sería suyo. Ricardo comenzó a leer el documento, su voz profesional y monótona, detallando primero los aspectos legales estándar. Cuando llegó a la distribución de bienes, hizo una pausa dramática. Respecto a las acciones de Montero Textiles, el 60% pasará a la Fundación Montero para Mujeres Emprendedoras. El 20% será heredado por Lucía Vidal Montero, quien además será nombrada presidenta ejecutiva de la compañía. Carlos se levantó bruscamente. ¿Qué demonios significa esto? Debe haber un error. Ricardo continuó imperturbable. Carlos Montero recibirá el 5% de las acciones, correspondiente a la legítima que por ley no puede ser revocada. La cara de mi hijo se transformó completamente. Ya no fingía ser el hijo devoto y respetuoso. Su verdadero rostro, contorsionado por la rabia y la codicia, quedó expuesto ante todos. «Esto es absurdo. Soy tu único hijo. Todo eso debería ser mío», gritó, golpeando la mesa con su puño. Isabela también se había puesto pálida. «Debe haber un error», balbuceó. «Sofía no está en condiciones de tomar decisiones así. Claramente está confundida». Era exactamente lo que esperaba que dijeran. Ricardo sacó otro documento de su maletín. Anticipando estos cuestionamientos, doña Sofía se sometió a evaluaciones psicológicas exhaustivas antes de firmar el Nuevo Testamento. 2 psiquiatras independientes certificaron su plena capacidad mental. Los informes están aquí, debidamente notariados. Lucía miraba la escena confundida, sin entender por qué había sido nombrada heredera principal de la empresa. Mi hermana Emilia, sin embargo, comenzaba a comprender lo que estaba sucediendo. «¿Por qué, Sofía?», preguntó Carlos, su voz ahora quebrada entre la rabia y la desesperación. «¿Por qué me haces esto?». Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. El jardín que había diseñado personalmente resplandecía bajo el sol de la tarde. Cada flor, cada árbol cuidadosamente seleccionado y ubicado por mí. Hace 2 semanas, comencé, sin voltear a mirarlos, regresé temprano de una cita médica. Los escuché a ti y a Isabela planeando declararme mentalmente incapacitada para tomar control de mi fortuna. Hablaban de internarme en un asilo mientras ustedes disfrutaban de todo lo que construí. El silencio que siguió fue absoluto. Cuando finalmente me volví para enfrentarlos, vi que Isabela había perdido completamente el color. Carlos abría y cerraba la boca, incapaz de articular una defensa. «No soy la anciana senil que ustedes creen», continué. «Construí un imperio desde cero, superé a competidores despiadados, sobreviví a crisis económicas, enfrenté el sexismo de una industria dominada por hombres. ¿De verdad pensaban que no me daría cuenta de lo que tramaban?». Carlos intentó recuperar el control. «Mamá, esto es un malentendido. Sí, estábamos preocupados por tu salud mental, pero era por tu propio bien. Nunca quisimos hacerte daño». «¿Por mi propio bien?». Mi risa resonó amarga en el salón. ¿También fue por mi bien que tu esposa arruinara mi vestido en la boda de Lucía? ¿Fue por mi bien que permitieras que me humillara públicamente? Isabela comenzó a llorar, gruesas lágrimas que arruinaban su perfecto maquillaje. «Fue un accidente, Sofía, lo juro. Estaba nerviosa, la copa se me resbaló». «Suficiente», la interrumpí. «He soportado sus mentiras durante demasiado tiempo. Carlos, ya no eres presidente de Montero Textiles.
Lucía asumirá el cargo a partir de mañana. Mi sobrina parecía en shock. Tía Sofía, no entiendo. No sé nada sobre dirigir una empresa de este tamaño. Sabes más de lo que crees, le respondí con una sonrisa genuina. Has trabajado en el departamento de diseño durante 5 años. Entiendes nuestro producto, nuestra misión. Y lo más importante, tienes integridad, algo que mi hijo ha olvidado. Carlos se levantó, furioso. No puedes hacer esto. La empresa es mía por derecho. No, hijo, la empresa es mía. La construí con mis manos, con mi sudor, con mi inteligencia. Tú simplemente esperabas heredarla sin merecerlo. Vi cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Toda su vida había asumido que eventualmente todo sería suyo, sin importar cómo me tratara, sin importar lo poco que contribuyera realmente al éxito de la empresa. Ricardo, dije, volviéndome hacia mi abogado, hay algo más que debemos discutir: la mansión. Ricardo asintió y sacó otro documento. La residencia principal de doña Sofía será donada a la Fundación Montero para convertirse en un centro de capacitación para mujeres emprendedoras tras su fallecimiento. Mientras tanto, ha decidido mudarse a su propiedad en la costa. Carlos se dejó caer en el sillón, derrotado. Isabela seguía llorando, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Durante años había fingido ser una nuera cariñosa mientras planeaba robarme todo. Su llanto ahora no era por arrepentimiento, sino por la fortuna que se les escapaba de las manos. Tienen una semana para desalojar sus oficinas en la empresa, anuncié. Y Carlos, espero tu renuncia formal mañana a primera hora. ¿Qué se supone que haremos ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Eso, hijo mío, es algo que deberías haber considerado antes de conspirar contra tu propia madre. Tal vez podrías empezar por ganarte la vida honestamente, como yo lo hice. La reunión terminó poco después. Lucía se quedó, aún procesando la enorme responsabilidad que acababa de recibir. Mi hermana Emilia me abrazó fuertemente antes de irse, susurrando: «Siempre supe que Carlos no te merecía como madre». Carlos e Isabela se marcharon sin despedirse, derrotados y furiosos. Sabía que intentarían impugnar el testamento, buscar alguna laguna legal, pero Ricardo había hecho su trabajo meticulosamente. Todo era legalmente inatacable. Esa noche, sola en mi estudio, contemplé las fotografías familiares que adornaban las paredes. Carlos de niño, sonriente en su primer día de escuela. Carlos adolescente, recibiendo trofeos deportivos. Carlos adulto, en su graduación universitaria. ¿En qué momento ese niño al que amaba incondicionalmente se había convertido en un hombre capaz de tal traición? Quizás había sido mi culpa. Tal vez le había dado demasiado, haciéndole creer que todo en la vida llegaría a él sin esfuerzo. O quizás la influencia de Isabela había sido más tóxica de lo que imaginaba. No importaba ya. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, como esperaba, los abogados de Carlos me contactaron. Alegaban que yo había actuado bajo coerción, que no estaba en pleno uso de mis facultades. Ricardo manejó todo con su habitual eficiencia. Las evaluaciones psiquiátricas, los testigos de mi lucidez, la documentación meticulosa de cada paso legal, todo hacía imposible cualquier impugnación. Pasaron 2 semanas antes de que Carlos intentara comunicarse directamente conmigo. Apareció en mi oficina sin cita previa, desaliñado y visiblemente estresado. «Mamá, por favor», suplicó. «He cometido un error terrible. Isabela me manipuló, me convenció de que era lo mejor para todos. Estaba confundido, no pensaba claramente». Lo miré, buscando en sus ojos algún rastro del hijo que había amado con toda mi alma. Solo vi desesperación y codicia. «¿Dónde está Isabela ahora?», pregunté. «Se fue», respondió, evitando mi mirada. «Dijo que no se había casado conmigo para vivir en la pobreza». No pude evitar reírme. «Así que te abandonó en cuanto supo que no heredarías mi fortuna. Qué conveniente que ahora la culpes de todo». «No, mamá, no es así. Yo de verdad lo siento. Te amo. Siempre te he amado. Por favor,
Dame otra oportunidad. Por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Era mi único hijo, mi familia. Pero entonces recordé sus palabras cuando planeaba internarme, su indiferencia cuando Isabela me humilló, su rabia al saber que no heredaría todo. Carlos, el amor no se demuestra con palabras cuando conviene, sino con acciones constantes. Tus acciones han hablado más fuerte que cualquier disculpa que puedas ofrecer ahora. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? ¿Ninguna forma de recuperar tu confianza? Pensé detenidamente. Parte de mí quería creerle, darle una oportunidad de redimirse. Pero otra parte, la empresaria implacable que había sobrevivido en un mundo despiadado, sabía que algunas traiciones son imperdonables. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, empieza de cero. Consigue un trabajo por tus propios méritos, no por ser mi hijo. Construye algo con tus propias manos, como yo lo hice. Cuando hayas aprendido el valor del trabajo honesto y la integridad, entonces hablaremos. Se fue sin conseguir lo que buscaba. Durante los meses siguientes intentó diversas tácticas. Envió a amigos comunes a interceder por él, organizó encuentros casuales donde pudiera hablar conmigo, incluso mandó flores y cartas de disculpa. Nada funcionó. Mientras tanto, Lucía estaba demostrando ser una excelente presidenta para Montero Textiles. Aportó ideas frescas, modernizó procesos, expandió el negocio hacia mercados digitales que yo apenas comprendía. La empresa prosperaba bajo su liderazgo más de lo que nunca lo había hecho bajo el de Carlos. 6 meses después del incidente del testamento, recibí una invitación inesperada. Era de Carlos, solicitando formalmente una reunión. No en mi oficina ni en mi casa, sino en un pequeño café en el centro de la ciudad. Decidí asistir, más por curiosidad que por otra cosa. Lo encontré sentado en una mesa al fondo, vestido con ropa sencilla, nada parecida a los trajes de diseñador que solía usar. Parecía diferente, más delgado, con el pelo ligeramente más largo, pero sobre todo, había algo distinto en su mirada. «Gracias por venir, mamá», dijo cuando me senté frente a él. «¿De qué querías hablar, Carlos?». Respiró profundamente. «No voy a pedirte que reconsideres el testamento ni que me devuelvas la presidencia de la empresa. Sé que no lo merezco». Su sinceridad me sorprendió. «Entonces, ¿qué quieres?». «Quiero contarte lo que he estado haciendo estos meses». Sacó un folleto del bolsillo de su camisa y me lo entregó. Era un simple tríptico sobre una iniciativa comunitaria en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Centro de Capacitación Textil para Madres Solteras, decía el título. Lo inicié hace 3 meses, explicó. Usé el dinero que obtuve vendiendo mi auto deportivo y mis relojes de colección. Enseñamos oficios textiles básicos a mujeres en situación vulnerable para que puedan trabajar desde casa mientras cuidan a sus hijos. Y hojeé el folleto, genuinamente intrigada. Las fotografías mostraban un espacio modesto, pero limpio, con máquinas de coser y mesas de trabajo. Carlos aparecía en una de ellas, enseñando a un grupo de mujeres. «¿Por qué esto?», pregunté. «Porque finalmente entendí lo que intentabas enseñarme toda mi vida. El valor del trabajo duro, la satisfacción de construir algo significativo, la importancia de usar los privilegios para ayudar a otros». Miré a mi hijo con nuevos ojos. Por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida adulta, parecía haber encontrado un propósito genuino. «No espero que me perdones», continuó. «Ni siquiera espero que me creas. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, tus lecciones finalmente llegaron a mí, aunque fuera de la manera más dolorosa posible». Nos quedamos en silencio por un momento. El café bullía de actividad a nuestro alrededor, pero entre nosotros había una calma extraña, como la que sigue a una tormenta devastadora. «Necesito tiempo, Carlos», dije finalmente. «La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente». Asintió, comprendiendo. «Lo sé. No tengo prisa, mamá. Estaré aquí cuando estés lista». Me levanté para irme, pero antes de hacerlo, tomé una decisión impulsiva.
El próximo martes tenemos una reunión con potenciales inversores para expandir la línea de textiles orgánicos. Lucía estará allí. Tal vez deberías venir también, como consultor externo. Tu experiencia podría ser útil. La esperanza iluminó su rostro. No era perdón, no era restitución completa, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la reconstrucción de lo que se había roto. Mientras caminaba hacia mi auto, reflexioné sobre los giros inesperados de la vida. Nunca imaginé que terminaría desheredando a mi único hijo. Tampoco anticipé que esa decisión drástica podría, paradójicamente, ayudarlo a encontrar su verdadero camino. Isabela había desaparecido completamente de nuestras vidas. Según los rumores, estaba en Europa, buscando otro hombre adinerado que pudiera proporcionarle el estilo de vida al que aspiraba. Carlos nunca hablaba de ella. Lucía resultó ser la hija que nunca tuve, brillante en los negocios y compasiva con los empleados. Bajo su liderazgo, Montero Textiles se había convertido en la primera empresa del sector en obtener certificaciones de comercio justo y sostenibilidad ambiental. En cuanto a mí, finalmente me mudé a mi casa en la playa. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas y el aroma del mar. Ya no pasaba horas en reuniones interminables ni revisando contratos. En su lugar, dedicaba mi tiempo a mentorar a jóvenes empresarias a través de la fundación. El vestido arruinado de $40,000 lo guardé en una caja especial, no como un recordatorio del dolor y la traición, sino como un símbolo de mi fortaleza, de mi negativa a ser victimizada, incluso por mi propia familia. Era la prueba de que, a mis 72 años, seguía siendo la mujer que había construido un imperio desde cero. ¿Perdonaría completamente a Carlos algún día? No lo sabía con certeza. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, ese camino al menos existía. Mientras contemplaba el atardecer desde mi terraza, sonreí pensando en la ironía de todo. Isabela había arruinado mi vestido intentando humillarme, sin saber que con ese acto solo había acelerado su propia caída. Carlos había conspirado para robarme mi fortuna, sin entender que el verdadero legado no estaba en el dinero, sino en los valores que yo había intentado transmitirle. La venganza, descubrí, no consistía en causarles tanto dolor como ellos me habían causado a mí. La verdadera venganza fue reclamar mi poder, proteger lo que había construido y, en el proceso, darle a Carlos la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre esperé que fuera. A veces, un vestido arruinado puede ser el precio a pagar por una vida reconstruida, y a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino la transformación, tanto la mía como, sorprendentemente, la de mi hijo. El sol se hundió finalmente en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer, levanté mi copa en un brindis silencioso por las segundas oportunidades, por los finales inesperados y por la sabiduría que solo los años pueden traer. Mi nombre es Sofía Montero. Tengo 72 años. Y esta es mi historia de cómo un vestido arruinado cambió el destino de toda mi familia. Han pasado 3 años desde aquella boda, donde Isabela derramó vino sobre mi vestido de $40,000, desde que descubrí la conspiración para declararme mentalmente incapacitada y robarme todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La vida ha cambiado considerablemente desde entonces. Montero Textiles se ha convertido en líder mundial en producción sostenible, bajo la dirección de Lucía. Las ventas se han triplicado y nuestra reputación en la industria nunca ha sido mejor. Mi sobrina demostró tener un talento natural para los negocios que ni siquiera yo anticipé. Carlos cumplió su palabra. Comenzó desde abajo, transformando aquel pequeño centro de capacitación textil en una fundación respetable que ahora emplea a más de 100 mujeres en situación vulnerable. Trabaja incansablemente, sin los lujos a los que estaba acostumbrado, pero con una satisfacción que nunca antes había visto en él. Gradualmente, nuestra relación comenzó a sanar. Primero fueron reuniones ocasionales en la empresa,
luego almuerzos mensuales, hasta que finalmente recuperamos algo parecido a la confianza. No es la misma relación que teníamos antes. Ambos hemos cambiado demasiado para eso, pero es más auténtica, basada en el respeto mutuo en lugar de la dependencia y la obligación. En cuanto a Isabela, los rumores eran ciertos. Se casó con un empresario italiano mucho mayor que ella, solo para divorciarse un año después cuando él descubrió sus verdaderas intenciones. La última vez que supe de ella, trabajaba como vendedora en una tienda de lujo en Milán, rodeada de la riqueza que codiciaba, pero que ya no podía poseer. Ayer celebramos el 75º aniversario de Montero Textiles con una gala espectacular. 3 generaciones de la familia estaban presentes. Yo, la fundadora, Lucía, la actual presidenta, y sorprendentemente, la hija de Lucía, mi sobrina nieta de 2 años, posiblemente la futura heredera del legado familiar. Durante la celebración, Carlos pidió permiso para dar un discurso. Subió al escenario con paso seguro, tan diferente del hombre desesperado que había suplicado mi perdón 3 años atrás. «Quiero brindar por mi madre, Sofía Montero», comenzó, su voz clara y firme. Una mujer que no solo construyó un imperio desde cero, sino que tuvo la sabiduría y la fuerza para protegerlo, incluso de aquellos que debían haberlo valorado más. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos entre la multitud. Hace 3 años cometí el error más grande de mi vida. Confundí la herencia con el derecho, el privilegio con el merecimiento. Pensé que por ser su hijo, todo lo que ella había construido me pertenecía automáticamente. Un silencio absoluto llenó el salón. Muchos de los presentes conocían fragmentos de nuestra historia, pero nunca había sido discutida tan abiertamente. Mi madre me enseñó la lección más valiosa que jamás he recibido, de la manera más dolorosa posible. Me quitó lo que creía que me pertenecía, para mostrarme lo que realmente importa: la integridad, el trabajo duro, la compasión. Valores que ella siempre ejemplificó y que yo había olvidado. Vi lágrimas en los ojos de algunos invitados. Incluso Lucía, normalmente tan compuesta, parecía emocionada. «Hoy no estoy aquí como heredero de Montero Textiles», continuó Carlos. «Estoy aquí como hijo de Sofía Montero, finalmente digno de llamarme así. Y estoy agradecido, profundamente agradecido por la segunda oportunidad que me ha dado, no para recuperar su fortuna, sino para recuperar su respeto». Levantó su copa. «Por Sofía Montero, la mujer que me lo dio todo, incluso cuando eso significó quitármelo todo. La mujer que me enseñó que la verdadera herencia no está en el dinero sino en los valores que vivimos cada día». Mientras los aplausos llenaban el salón, sentí una extraña mezcla de emociones. Orgullo por el hombre en que finalmente se había convertido mi hijo. Satisfacción por el imperio que había protegido y que ahora florecía en manos de Lucía. Y una paz profunda al saber que mi legado continuaría, no solo en términos de negocios, sino en los valores que finalmente habían echado raíces. Después de la gala, Carlos me acompañó hasta mi auto. La noche era clara. Las estrellas brillaban intensamente sobre nosotros. «Gracias por tu discurso», le dije. «Fue inesperado», sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al niño que una vez fue. Era hora de que todos supieran la verdad, de que entendieran que lo que hiciste no fue crueldad, sino amor en su forma más difícil. ¿Lo ves así ahora, como un acto de amor? «Lo veo como el único camino posible», respondió. «Necesitaba perderlo todo para encontrarme a mí mismo». Nos quedamos en silencio por un momento. El tipo de silencio cómodo que solo existe entre personas que han atravesado tormentas juntas y han sobrevivido para contarlo. «Tengo algo para ti», dije finalmente, sacando un sobre de mi bolso. Lo abrió con curiosidad. Dentro había un documento legal. «¿Qué es esto?», preguntó, recorriendo el texto con la mirada. «He modificado mi testamento nuevamente», expliqué. «La Fundación y Lucía siguen siendo los principales beneficiarios, pero he añadido una cláusula.
Tu fundación para madres solteras recibirá un fideicomiso sustancial para asegurar que pueda continuar y expandirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, no necesito tu dinero. No es por eso que he trabajado estos años. Lo sé, respondí. Precisamente por eso estoy segura de que usarás estos recursos sabiamente. No es para ti, Carlos. Es para las mujeres a las que ayudas, para que tu trabajo pueda continuar mucho después de que ambos nos hayamos ido. Me abrazó entonces. Un abrazo fuerte y sincero, como no habíamos compartido en años. Te quiero, mamá. Perdóname por haber tardado tanto en entender. También te quiero, hijo, respondí, permitiéndome por fin la vulnerabilidad que había mantenido a raya durante tanto tiempo. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi terraza con vista al mar, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta allí. Nunca imaginé que un acto de crueldad, un vestido arruinado intencionalmente, desencadenaría eventos que transformarían tan profundamente a mi familia. La caja que contenía aquel vestido de seda italiana seguía en mi armario. De vez en cuando la abría y tocaba la tela manchada, no como recordatorio de la traición, sino como testimonio del poder de las decisiones difíciles. Isabela había intentado humillarme, sin saber que me estaba dando el impulso que necesitaba para actuar. Carlos había intentado robarme, sin entender que al perderlo todo encontraría su verdadero propósito. Y yo, que creía estar simplemente protegiendo mi legado, acabé transformándolo en algo mucho más valioso. La venganza que busqué no se pareció en nada a lo que había imaginado. No consistió en destruir a quienes me habían lastimado, sino en reconstruir algo mejor de las cenizas de la traición. El verdadero triunfo no estuvo en el castigo, sino en la transformación, la mía, la de Carlos, la de la empresa, la del legado familiar. A mis 75 años, sentada frente al océano infinito, comprendí una verdad fundamental. A veces, la mejor venganza no es servir un plato frío, sino cocinar un festín completamente nuevo, uno que nutra en lugar de envenenar. La vida me ha enseñado que las heridas más profundas pueden convertirse en los cimientos más fuertes. La traición de Carlos e Isabela me lastimó inmensamente, pero también me liberó de ilusiones y expectativas falsas. Me permitió reconstruir mi familia basada en la verdad, no en obligaciones vacías. Hace un mes, Lucía anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. Durante la cena familiar para celebrar la noticia, Carlos me sorprendió con una invitación. Mamá, ¿te gustaría visitar el centro de capacitación la próxima semana? Estamos inaugurando un nuevo programa de diseño textil y me encantaría que conocieras a las mujeres que participan. Acepté inmediatamente. Nunca había visitado su fundación a pesar de seguir su desarrollo a distancia. Parte de mí temía que fuera solo una fachada, un intento elaborado de impresionarme para recuperar mi favor. Cuando llegué al centro, ubicado en un barrio humilde en las afueras de la ciudad, me sorprendió lo que encontré. No era el proyecto de caridad superficial que secretamente temía, sino una operación profesional y bien organizada. Mujeres de todas las edades trabajaban en modernos talleres, algunas en máquinas de coser industriales, otras en computadoras diseñando patrones. «Bienvenida a Nuevo Amanecer», dijo Carlos, mostrándome las instalaciones con evidente orgullo. Comenzamos con 10 mujeres en un local alquilado. Ahora tenemos 120 empleadas fijas y ofrecemos capacitación a otras 200 al año. Mientras recorríamos los talleres, las oficinas y la guardería donde las madres podían dejar a sus hijos mientras trabajaban, noté algo sorprendente. Carlos conocía el nombre de cada empleada, preguntaba por sus familias, recordaba detalles específicos de sus vidas. No era el jefe distante que había sido en Montero Textiles, sino un líder genuinamente comprometido con su comunidad. «María, ¿cómo está tu hijo? ¿Ya mejoró de la gripe?», preguntaba a una mujer que bordaba delicados patrones en una tela. «Mucho mejor, don Carlos, gracias por preguntar. Y gracias por los medicamentos que envió. Fueron de gran ayuda».
Este tipo de intercambios se repetían una y otra vez mientras recorríamos el centro. Era evidente que Carlos no solo había construido un negocio, sino una familia extendida. En la sala de reuniones, me presentó al equipo directivo. 5 mujeres que habían comenzado como aprendices y ahora dirigían diferentes departamentos. Todo lo que ves aquí, me explicó, es fruto del trabajo de estas mujeres extraordinarias. Yo solo proporciono estructura y conexiones. Ellas hacen el verdadero trabajo. La humildad en su voz era algo completamente nuevo. El Carlos que yo conocía habría tomado todo el crédito, habría exagerado su papel, habría buscado mi aprobación constante. Durante el almuerzo en la cafetería del centro, donde todos comían los mismos alimentos sencillos pero nutritivos, Carlos me contó cómo había nacido realmente el proyecto. Después de que Isabela me dejó, pasé semanas sumido en la autocompasión, confesó. Me sentía traicionado, abandonado, sin darme cuenta de la ironía de que yo había planeado hacerte exactamente lo mismo a ti. Bebió un sorbo de agua antes de continuar. Un día estaba caminando sin rumbo por este barrio y vi a una mujer joven intentando vender manualidades en la calle mientras su bebé lloraba en un cargador improvisado. Me detuve a comprarle algo, solo por compasión. Resultó ser una bufanda tejida a mano, bastante bien hecha. Le pregunté si sabía hacer otras cosas y me mostró fotos en su teléfono. Bolsos, cojines, incluso ropa para bebés, todo de excelente calidad. Su nombre era Elena, continuó, señalando a una mujer que supervisaba el área de control de calidad. Me contó que había aprendido a coser de su abuela, pero no podía conseguir trabajo formal porque no tenía con quién dejar a su hijo. Esa noche no pude dormir pensando en ella, recordando todas las cosas que tú me habías contado sobre tus inicios, cómo habías luchado como madre soltera para criar a mi vida mientras construías la empresa. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todas mis historias, nunca había estado segura de que Carlos realmente comprendiera los sacrificios que había hecho. Al día siguiente regresé y le propuse un trato. Yo le compraría una máquina de coser profesional y materiales, y ella me pagaría produciendo piezas que yo intentaría vender a través de mis contactos. Aceptó, aunque creo que pensó que estaba loco. Sonrió ante el recuerdo. Resultó que tenía amigas en situaciones similares. Una semana después estaba coordinando el trabajo de 5 mujeres desde mi apartamento. Un mes después eran 15 y tuve que alquilar un local pequeño. Vendí mi último reloj de lujo para pagar el depósito. ¿Por qué no me contaste esto antes?, pregunté, genuinamente intrigada. Porque necesitaba hacerlo por mí mismo, respondió con sencillez. No como tu hijo buscando aprobación, sino como un hombre intentando hacer algo valioso con su vida. Quería demostrarte a mí mismo que podía crear algo desde cero, sin usar tu nombre o tu dinero. En ese momento, mirando a mi hijo rodeado de las mujeres cuyas vidas había ayudado a transformar, sentí que el último pedazo de hielo en mi corazón se derretía completamente. Antes de irme, Carlos me presentó a Elena, aquella primera mujer que había inspirado todo el proyecto. «Doña Sofía», dijo ella, tomando mis manos entre las suyas. «Su hijo nos ha contado mucho sobre usted. Dice que todo lo que sabe sobre construir un negocio con propósito lo aprendió de su madre». «Parece que finalmente prestó atención a mis lecciones», respondí, mirando a Carlos con una sonrisa. Cuando nos despedimos, le entregué un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrelo cuando estés solo», le respondí. Dentro había una carta y un cheque por $1 millón para su fundación. La carta decía simplemente, «Para expandir Nuevo Amanecer. No como tu madre, sino como una inversora que cree en tu visión. Con orgullo, Sofía». Supe después que lloró al leerla, pero respetó mis deseos. El dinero fue usado para abrir 3 centros adicionales en otras ciudades, creando oportunidades para cientos de mujeres más. Hace una semana, celebramos mi cumpleaños número 76 en mi casa de la playa. Una celebración íntima con las personas que realmente importan.
Lucía y su familia, Carlos, mi hermana Emilia y algunos amigos cercanos que han estado conmigo a lo largo de los años. Después de la cena, mientras todos conversaban en la terraza, Carlos se sentó a mi lado. «Nunca te lo he preguntado directamente», dijo en voz baja. «¿Me has perdonado realmente?» Miré el océano, las olas plateadas bajo la luz de la luna, y consideré su pregunta cuidadosamente. «El perdón es un proceso, no un evento», respondí finalmente. «Pero sí, te he perdonado, no porque lo merecieras inicialmente, sino porque ambos lo necesitábamos para sanar». Permaneció en silencio por un momento, procesando mis palabras. «¿Sabes?», continuó, «a veces pienso que debería agradecerle a Isabela por arruinar tu vestido aquella noche». «¿Por qué?», pregunté, sorprendida. «Porque ese acto de mezquindad desencadenó eventos que nos salvaron a todos. A ti de una traición mucho peor, a mí de convertirme en el tipo de hombre que nunca habría respetado, a la empresa de caer en manos equivocadas». Su percepción me sorprendió. Era exactamente lo que yo había estado pensando durante estos años. «A veces los peores momentos nos llevan a los mejores lugares», respondí, «pero solo si tenemos el coraje de hacer los cambios necesarios, por dolorosos que sean». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. «Heredé tu imperio, después de todo», dijo con una sonrisa. «No el que está valorado en millones, sino el que no tiene precio. Tu fortaleza, tu perseverancia, tu integridad». Esa noche, mientras todos mis seres queridos dormían bajo mi techo, reflexioné sobre el extraño y sinuoso camino que había recorrido mi familia. Desde aquel momento devastador en que escuché a mi propio hijo planear cómo quitarme todo, hasta esta paz profunda que ahora disfrutábamos. La venganza que busqué inicialmente, proteger mi legado, castigar la traición, había evolucionado en algo mucho más valioso. Una familia reconstruida sobre cimientos más sólidos, un hijo que finalmente comprendía el verdadero valor del trabajo y la integridad, un legado empresarial que prosperaba en manos capaces y éticas. Isabela, con su acto de crueldad calculada, había pretendido humillarme. En cambio, me había liberado. Carlos, con sus planes de traición, había pretendido robarme. En cambio, había encontrado su propio camino hacia la redención. Y yo, que creía estar simplemente protegiendo lo que era mío, había terminado creando algo mucho más valioso. Una familia basada no en la obligación o las expectativas, sino en el respeto mutuo y valores compartidos. El vestido arruinado que guardaba en aquella caja ya no era un recordatorio de traición, sino un símbolo de transformación. A veces, lo que parece una pérdida irreparable, ya sea un vestido de $40,000 o la confianza en tu único hijo, puede convertirse en el catalizador de algo mucho más precioso. Mi nombre es Sofía Montero. Construí un imperio textil desde cero, sobreviví a la traición de mi única familia y finalmente encontré una paz que el dinero no puede comprar. No a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. La herencia más valiosa que dejaré no será mi fortuna, sino esta lección. A veces, lo que nos rompe es exactamente lo que necesitamos para reconstruirnos mejor. Y a veces, la mejor venganza no es destruir a quienes nos lastimaron, sino construir algo tan hermoso de las cenizas que no puedan evitar ver su error. Mi vestido arruinado me costó $40,000. Las lecciones que trajo consigo no tienen precio.